Buenos días, iniciamos con la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos conceda toda la gracia de poder vivir esta reflexión con apertura, con inteligencia, con amor, para que sea edificación para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Ante todo, darle un anuncio. Al final de la segunda reflexión, como ustedes saben, las hermanas vamos a cerrar el retiro con un acto de reparación por todos nuestros pecados y los pecados que se están cometiendo durante estos días de carnaval, por nosotros y por el mundo entero. Así que para que sepan que los que se puedan quedar después, no es que nos vamos a quedar aquí, el retiro está estipulado para terminar a las 11:30. Esperamos que entre 11:30 y 11:40 hagamos ese acto y salgamos de aquí antes de las 12, Dios mediante. Ella es la que van a organizar eso. Y en cuanto a la charla del día de hoy, les recuerdo que las hermanas ayer se les envió los números de WhatsApp, los números de teléfonos celulares de los que se inscribieron. Ya ellos deben estar poco a poco, si no lo hicieron ya, incluyendo en el grupo de WhatsApp se llama la Escuela de Espiritualidad de San Francisco de Sales. Entonces ahí, en ese grupo, periódicamente se anuncia cuando se hacen encuentros a lo largo del año, aproximadamente una vez al mes. Hacemos encuentros como estos de mediodía, los domingos, para ir avanzando en nuestra vida de fe. Y también ahí estamos material, las hermanas comparten. Por ejemplo, el día de ayer, ellas compartieron un material que le envié donde están todos los textos bíblicos que yo voy a usar hoy. Así que el que está en el WhatsApp simplemente lo recibió, ya no tiene que preocuparse de estar anotando porque van a estar ahí, no solo dichos, sino citados. Citados y textualmente, así que ni siquiera tienen que buscarlo en la Biblia. Y eventualmente esperamos estas reflexiones, una vez las podamos editar, subirlo a la web y ahí lo compartimos también para los que deseen escucharlo en otro momento con más calma, ¿no? Muy bien, dicho esto, en cuanto a los anuncios, siempre recordemos que esta escuela de espiritualidad tiene el propósito fundamental de tratar de colaborar de alguna manera con algo que posiblemente a veces no hay tiempo en las parroquias o en la iglesia. Por eso se llama escuela de espiritualidad. Generalmente la escuela de espiritualidad la gente se la imagina como algo muy arcano, muy elevado, y no es así. El propósito de la escuela de espiritualidad es ayudar al fiel a que pueda aterrizar su vida espiritual en la vida ordinaria. Ese es el propósito. Porque si su vida espiritual se refiere solo al Santísimo, ¿cuánto tiempo? Multipliquemos, el día tiene 24 horas. Menos 8 que usted duerme son 16 horas. ¿No? Multipliquemos eso por 7. 42, 7 por 1 son 112 horas
De esas 112 horas que usted está despierto, ¿cuántas están en el Santísimo? 100, 12. ¿Ah? Bueno, está bien. Vamos a decir, una persona muy devota está 7 horas pues, a la semana. Muy devota. Ultra devota está 20 horas a la semana. Está bien. Y misa, 1 hora diaria. Y es una persona muy devota. 7 misas a la semana y 20 horas en el Santísimo. Y digamos que oración personal le dedica otras 10 horas más. ¡Wow! Está bien. Adivinen qué, le quedan 80 horas. ¿Qué hace con esas 80 horas? A la semana. Viví como el mundano, viví en el mundo como un mundano más, pues. Ya, entonces por eso la gente dice, oye, te la pasas rezando, huele a incienso y se comporta igualito que la vecina que no va a la iglesia nunca. ¿Por qué? Porque solo estamos con Dios y para Dios en ese momento. Cuando salimos de ahí, que vamos al metro, al bus, en el carro, no nos diferenciamos en nada. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado a la gente, cuando sale del templo que dice misa et, se le dice, sí hermanos, hay que vivir como cristianos, pero la gente dice, ¿cómo se come eso? Hay que orar. ¿Cómo se ora? Orar no es solamente decir Padre Nuestro y Ave María, tiene que haber un método, tiene que haber una forma. Pero si no lo sabemos, si nadie, dice como decía el etíope Felipe, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Entonces, ese detalle, que no se trata de necesariamente una espiritualidad específica, que si usted es salesiano, jesuita, agustino o de tal movimiento, no, se trata de ser cristiano católico, punto. De ahí usted busca su vocación, pero eso es común a todos los cristianos. Y entonces, fíjense que este retiro fundamentalmente trata de algo que es universal, que es a todos los bautizados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes según el bautismo? Sí, somos. Está bien, ¿cómo lo hace cuando está friendo los porotos? Cuando está cocinando, ¿cómo hace? ¿Cómo usted es profeta, sacerdote y rey cocinando los porotos? Yo no sé. Eso debe ser cuando uno es catequista, ahí que uno es. Cuando no es catequista, ¿cómo hace? Cuando tiene que atender a la mujer o al marido, ¿cómo es profeta, sacerdote y reyes? ¿Cómo es? ¿Cómo? Yo no sé. Entonces, por eso es que el laico católico generalmente vive como esquizofrénico. ¿Sabes lo que es un esquizofrénico? Un esquizofrénico es que está dividido. Tiene una personalidad un momento y otra. Posiblemente usted ha conocido esquizofrénico, gente que en un momento tiene una personalidad y parece una dulzura, y otro momento está dividido. Bueno, entonces igual, eso es lo que tanto cuestionan en la iglesia, que cuando están en la iglesia, una dulzura. San Francisco así se le queda chiquito, qué dulzura. Y cuando sale de aquí, hermano, no te dejes, tú que el que te quiera, dale. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Esa es la división, pero la gente no tiene la culpa del todo porque no se le explica. La gente siente que sea así, que se es, ¿no? Entonces, viendo eso, la escuela de espiritualidad tiene el propósito de lo que hemos hecho con alguna premura y apresurado, tratar de irlo explicando poco a poco, a la luz de San Francisco de Sales, que es el maestro y doctor de la iglesia en cuanto a la espiritualidad de los laicos, y lo que dice la iglesia, lo que dice la escritura más que todo. Porque lo que San Francisco de Sales dice es fundamentalmente el desarrollo de lo que dice la escritura. Entonces, en el primer tema aprendimos, ¿no?, que decía en primera de Pedro 2, 5, 9, que para ejercer un sacerdocio, dice, para ejercer, nosotros somos piedras vivas de la iglesia, edificados como una casa espiritual. ¿Para qué? Para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Eso somos nosotros. Entonces sabemos que el sacerdocio ministerial, hay un único sacerdote del que surgen todos los sacerdocios, que es Jesús. Es el único sacerdote. Entonces Jesús, es el que llama a los sacerdotes ministeriales
para que actúen en su nombre y nos administren los sacramentos, que son los medios por los que nosotros recibimos la gracia para poder vivir según nuestra fe. Todos los 7 sacramentos. El sacerdocio común es que gracias a Jesucristo Él nos permite a nosotros también ofrecer al Señor sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Fíjense, hubo una distorsión. Los primeros cristianos eran en su mayoría, como siempre han sido, laicos que trabajaban y vivían en el mundo y vivían su fe. Unos cuantos eran apóstoles, presbíteros, como lo fueron nombrando después, diáconos, pero la gran mayoría del pueblo de Dios que llevó la fe, que fueron comidos por los leones, no eran curas, eran gente como usted y como yo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo se da la distorsión? En el siglo III, siglo IV se da una situación. Hubo un movimiento de personas que decían que en las ciudades no se podía vivir la fe y que ellos querían vivir la fe más plenamente. Y empezaron a hacer comunidades afueras. Y esas comunidades se convirtieron en las conocidas hoy día congregaciones religiosas. Primero de monjes, después de monjas y después de algunas religiosas. Gente que se reunía para vivir, pero adivinen qué iban a vivir. Lo mismo que un laico. ¿Qué hacen las hermanas aquí de extraordinario? Trabajan, limpian la casa, trabajan, cocinan, hacen la labor, regalan las hostias, siembran, y dentro de su regla tienen metida la oración. Entonces, ¿por qué ellas encuentran a Dios en eso y nosotros, en la casa de nosotros no? Entonces ahí se dio la distorsión. Entonces, sin darse cuenta, el laico empezó a mirar a estas hermanas y a los curas como el modelo de su vida. Y como dijo muy bien el padre Laguna, algunos laicos creen que el crecer espiritualmente es tener la cruz más grande que el obispo. Hay unos laicos que andan con una cruz así, más grande que el obispo. Y otros creen que yo he crecido espiritualmente si yo me pone un alba y empiezo y soy casi cura. Y quisiera poder celebrar la misa en vez de ir a atender a la mujer, ¿no? Entonces eso suena crudo, pero es así. Entonces ese laico que debía estar pensando en ser político, en ser sindicalista, en ser trabajador, en estar haciendo lo que tiene que hacer, deja desprovisto ese lado y se va a la sacristía. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido afuera de la sacristía su espiritualidad. ¿Por qué? Porque piensan que lo que están haciendo los religiosos, la religiosa o los curas es su vocación a la santidad. Y una de las distorsiones que se da en la iglesia, me tocó ver jóvenes que no tenían vocación sacerdotal, no tenían vocación a la vida religiosa, pero se pasaban en la iglesia todo el tiempo. No fueron a la universidad, no estudiaron nada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ahí estaban sirviendo a Dios más plenamente. ¿Qué les pasó? Algunos hablaban conmigo y le digo, vaya a estudiar, vaya a hacer una profesión, trabaje, consígase una mujer, tenga un hogar. ¿Usted quiere ser cura? No. ¿Quiere ser religioso? No. Entonces haga eso. Esa es nuestra vocación. A eso es que estamos llamados. No, se quedó ahí. Cuando tenía 30 y pico de años, no tenía cómo trabajar y la iglesia no lo podía mantener. Se quedó solo, sin mujer, sin trabajo, y ¿sabe lo que la gente decía? Eso fue lo que le hizo la iglesia, lo convirtió en un vago. Es una distorsión. Ahora, ¿qué pasa con la mujer que solo ve que atiende a Cristo cuando atiende al cura? Entonces está detrás del cura y del cura de turno porque los cambian. Entonces hay otra atendiendo al marido, ¿no? Y cuando el marido se va,
con la otra que le está atendiendo al marido, entonces es la cruz de Cristo. Cristo fue el que estoy llevando la cruz. Mi marido abandonó porque yo servía a Cristo. ¿Serio? Eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que dice el catecismo. ¿A eso estaba llamada la esposa? No, pero nos los inventamos, pues. Entonces no vimos esta espiritualidad. Entonces, el marido atendiendo a la mujer está atendiendo a Cristo. La mujer atendiendo al marido está atendiendo a Cristo. ¿A qué es difícil? Servir a Cristo no es fácil. Es que queríamos que el marido fuera perfecto y la mujer fuera perfecta, ¿no? Que no tuviera maña. Eso, entonces, ¿qué es? Una escuela de espiritualidad. Una escuela de humildad. Una escuela de aprender a morir. Ah, es que yo quiero aprender a morir a mí mismo, pero en la iglesia. No, papito, es en la casa. Es en la casa, con la mujer, con los hijos, con la suegra, con la vecina bochinchosa. Ahí es que tienes que vivir tu espiritualidad. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo logro integrar eso y yo digo, Señor, yo te voy a ofrecer todo lo que yo soy y todo lo que yo hago, desde que yo barro la casa, atiendo, me caen las hojas del vecino y tengo que barrerlo, y llega el marido con malas pulgas, todo eso. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando mi espiritualidad se transforma eso, yo descubro mi realidad. Se me caen las caretas, me doy cuenta que no tengo paciencia, me doy cuenta que soy orgulloso, me doy cuenta que no soy humilde como yo pensaba y que yo tengo que trabajar. Y entonces yo puedo llevar eso a la oración. Y cuando yo llevo eso a la oración, Señor, mira el día que pasé, estoy cansado, no entendí, pero también tengo que reconocer que le grité al otro, hice esto, ¿qué hago? Entonces el Señor te consuela, el Señor te enseña, el Señor te hace cambiar la forma de pensar, porque tú llevaste tu vida diaria a la oración. Entonces es llevar a Dios como compañero de camino, donde tú todos los días, tu día de trabajo, tú se lo llevas. Entonces es una escuela de espiritualidad, una escuela. Entonces cuando la oración se convierte no solo en una escuela, sino en un examen de conciencia, donde el Señor me va cambiando la mentalidad. ¿Por qué? Porque yo estoy procurando. Yo digo, Señor, este día fue un día malo. Yo sé que lo que yo te ofrecí no te agradó porque hice esto y esto. O fue un día bueno, esto lo hice bien, pero esto no estaba bien. Entonces, yo me convierto en un verdadero sacerdote. Entonces, así como el sacerdote a veces celebra una misa malhumorado y dice, ¿qué le pasó a este? Te vino bravo y tal. Y confiesa de mala gana o hace tal cosa de mala gana y nosotros los criticamos. Así nosotros vamos a tener días sacerdotales malos. Les voy a contar una anécdota de mi vida personal. Estaba yo en el trabajo un día terrible. Estábamos en Cuaresma y venía yo para la casa. Ustedes saben, ustedes han vivido alguna vez un día cuando ustedes están añorando la casa. Ustedes dicen, yo quiero llegar a la casa y quiero llegar. Uno sueña, ¿no? No va a llegar, se quita la ropa. Y cuando estaba el tranque que yo veía que estaba llegando a la casa, suena el celular. ¿Quién me llamó? Sara. ¿Yo qué quiere? Lo que pasa es que Juan Pablo tiene que entregar mañana y hay que parar a comprar porque no hay cartulina y no hay cartoncillo y Lucía le falta tal cosa. ¿Cómo yo me sentí? Que me llevaba el diablo. Y cuando iba caminando y quejándome, escuché una voz interior que me dice, y no que me amas, no que me amas, nada más te he pedido esto. O sea, me dijo que no era Sara ni los niños, era él que me estaba pidiendo esto, no que me amas. Me quedé pensando yo, tanto que yo he hablado a otra gente, tanto que yo le he dicho a los demás que hay que amar a Cristo y entregarse, y me sacaron y ya. Ese es para que vean que es esa nuestra espiritualidad. No es otra cosa. No se trata de escuchar voces. Entonces nosotros, muchas veces San Francisco de Sales dice una frase que a mí me encanta.
Por eso que yo soy devoto de él. Él decía, miren, eso que usted escucha que pasa allá en Fátima, allá en Meyugori, que la Virgen escogió a gente y le habló y no sé qué. Dice él en pocas palabras, yo parafraseando, dice, déjense estar pensando en eso, que eso le pasa a gente muy santa. Nosotros no somos ni cerca de santos, decía él. Nosotros ocupémonos con vivir nuestra vida de manera ordinaria sirviendo a Dios con amor, que con eso nos basta y nos sobra. Entonces, ese es aprender a vivir. Cuando uno vive de esa manera, uno enriquece la oración, tiene material para confesión porque dice que no sabe qué confesarse y empieza a vivir no lo que yo quiero. Muchos de nosotros criticamos a veces a los curas cuando los curas lo cambian de parroquia y se aferran, oye, pero porque tiene que obedecer, ¿por qué no se va por qué no quiere venir para acá? A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nos quedamos del trabajo que tenemos, de la mujer que tenemos, del marido que tenemos, de la casa que tenemos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Buscar un refugio. Ay, aquí me siento cómodo. El monasterio es mi lugar. Porque aquí hay qué paz, qué bien. Entonces yo quiero estar todos los días aquí y vivir aquí y estar aquí, pero es para huir de allá. Entonces cuando el Señor dice, pero es que yo no te quiero aquí. Vente, ven cuando, visita, está bien. Pero allá es tu lugar. Y vuelvo a la analogía. Es como la mujer o el hombre que abandona la casa, ¿no? Y cuando pasa el desastre en la casa, una vez le pregunté sobre el sacerdote común, sobre este tema, y antes de pasar al siguiente, el sacerdocio al profético, que no nos pase como una vez que yo estaba haciendo un programa hablando del celibato sacerdotal, y yo decía que entre los textos bíblicos, aparte de eso, yo decía que una de las cosas que hacía sentido de ese celibato era que tenían que dedicarse en cuerpo y alma al pueblo de Dios. A diferencia de lo que pasaba con los pastores, que el pastor que estaba casado y con hijos, si se entregaba mucho, podía correr el riesgo de que abandonara la familia. Me llamó un señor que nos dijo que era de Boca del Toro a la radio y nos dijo que eso que ustedes dicen es verdad porque yo lo viví. Cuando mi papá se murió, en la iglesia todo el mundo hablaba maravillas. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije, yo no sé quién es ese señor porque yo casi no lo conozco. Se dedicó de lleno a la iglesia y todo el mundo de la iglesia lo alababa, pero a que por quien Cristo iba a pedir cuenta a él, que era por su hijo, no lo atendió. ¿Ustedes saben por quién me va a preguntar Cristo primero a mí? Por Sara. Es lo primero que me va a preguntar. ¿Qué hiciste con la mujer que te di? Después me va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con los padres que te di? ¿Qué hiciste con los amigos que te di? Y después me preguntaba por los otros, pero primero por estos. Pero nosotros queremos salvar al mundo y olvidamos por qué, porque es más fácil alienarse. Entonces el ser sacerdote desde el bautismo es aprender a vivir esa espiritualidad en la vida diaria, aprender a ofrecer la vida. Ofrecer, decimos que en los monasterios, decía un obispo, son como pararrayos que detienen la maldad en el mundo. Nosotros podemos ser también esos pararrayos si somos capaces de ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios. Y cuando digo la vida, es la vida completa. Yo no sé de dónde sacamos mentalidad, distorsión. San Francisco de Sales nos enseña que ¿quién ha dicho que a Dios le agrada solo el sufrimiento? Todo. Cuando usted está feliz, cuando usted está gozando, cuando usted está viviendo, cuando usted está orgulloso,
todo. Cuando un hijo se gradúa, que usted se siente, eso es, ofrézcaselo a Dios. Dele gracias a Dios por eso, porque quien ha dicho es la vida completa. Cuando nos toca sufrir, le ofrecemos eso también. Cuando sentimos humillación, también le ofrecemos eso a Dios. La humillación que sentimos. Eso es vivir el día a día. Cuando usted, por favor, le pido que lean el Antiguo Testamento, sobre todo el libro del Génesis, y vean las oraciones que hacían esa gente. Para nosotros nos parece oraciones posiblemente muy terrenas, no lo son. Lo que pasa es que son oraciones que implican la vida. Cuando Jacob iba de camino decía, Señor, si tú me cuidas en el camino, si tú me llevas a buen puerto y tú haces fructificar mi trabajo, yo te adoraré. Alguno diría, eso es condición. No, es implicar a Dios en mi vida. Es hacer Dios parte de mi existencia. Señor, este problema que tengo en el trabajo, no sé cómo resolverlo. ¿Tú me puedes ayudar? No entiendo. Por favor. Señor, esta situación no sé cómo manejarla. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tú me dices frente a esto? No sé qué decidir. Es implicar a Dios en nuestra vida. Fíjense esto como el matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio? En el matrimonio la gente se casa, pasa la luna de miel, pero cuando empieza hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, la plata no alcanza, el supermercado está caro. Ay, este matrimonio no es lo que yo pensaba. Porque el que se casa y piensa que todo es luna de miel y va a sacar la rutina de la vida matrimonial, del amor matrimonial, entonces el matrimonio le va a durar 1 año y medio. Porque gran parte de nuestra vida matrimonial es eso. Y aprender a amarnos en medio de eso. Bueno, igual con el Señor. No vamos a amar al Señor, no lo vamos a conocer, no vamos a entablar una relación si no le implicamos, no solo en los acontecimientos extraordinarios, sino en el día a día. Desde que, oye, esto está lleno, Señor, ¿tú me podrías conseguir un estacionamiento? Impliquemos al Señor en eso. Y entonces ahí seremos sacerdotes del sacerdocio común. ¿Qué pasa con el tema profético que estudiamos nosotros? El tema profético tenía que ver más que todo con el aspecto de que nosotros, si conocimos al Señor, lo implicamos a Él, somos parte de nuestra vida, lo vamos a comunicar. Ahora, una de las razones por las que la iglesia, en mi opinión, está llena de mujeres y con pocos hombres, ¿sabe por qué? Porque si nosotros le vendemos la idea al hombre de que estar en la iglesia es estar en la parroquia gran parte del día, hay mujeres que están jubiladas o son amas de casa y disfrutan del tiempo y entonces pueden estar en la parroquia buena parte del día y son las mujeres de la iglesia las que están con el cura. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para eso? Yo tengo que trabajar, yo tengo que arreglar la casa, yo tengo que resolver los problemas de la casa, tengo que ir cada vez que hay que sacar placa. ¿Quién tiene que sacar placa? Yo tengo que sacar placa, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. ¿Cuánto tiempo yo tengo para estar con el cura? Tú estás loca. Si nosotros le vendemos eso al hombre, el hombre dice, vaya adelante, vaya usted a rezar por la familia, que yo tengo, el cura no me va a sacar la placa, el cura no me va a llevar a trabajar, el cura no me va a hacer esto, el cura no me va a hacer esto. El que se implica, como dijimos, porque la vida sacerdotal lleva a profetismo. Entonces, ¿qué yo le puedo ofrecer al hermano? Yo le puedo ofrecer, no arrepiéntete, Cristo viene pronto, sino yo le puedo ofrecer la vida que yo tengo. Que no se trata que Dios está fuera de mi vida, sino que en mi vida. ¿Cuántos hombres que están en crisis, que tienen un hijo enfermo, que la plata no le alcanza para la medicina, que la situación, que se siente agobiado, quisiera tener a Dios al lado para que lo consuele? Y muchas veces no quieren agobiar a la esposa y los hijos con más problemas y no tienen a quién acudir. ¿Por qué? Porque le hemos vendido que la fe está fuera de la vida. Entonces, el profetismo nuestro es poder transmitir eso al hermano. Como yo le digo, no ser
raros, no ser extraordinarios, ser gente común y corriente, pecadora, con defectos, pero que ha encontrado en Dios consuelo, que ha encontrado en Dios alegría. ¿Cómo? Sencillo, viviendo con Él. ¿Y eso cómo se hace? Si quieres yo te ayudo, si quieres yo te explico, si quieres yo te acompaño. Eso es. No se trata de sacarle la Biblia y ponérsela ahí. Mira, ahí está. Porque eso no le dice nada a la gente. A la gente le dice cómo mi vida, cómo mis problemas, cómo mi situación, Dios me puede ayudar. Ahora, si yo siento que Dios no me ha ayudado, si yo no he vivido esta experiencia, ¿qué le voy a transmitir al otro? Vaya a misa. El hombre va a misa, se sienta, salí de ahí y todo quedó igual. Tú me dijiste que fuera a misa y yo vi que nada cambió. Sigue yendo a misa, va a misa. Y el cura le tira una homilía a otro nivel y él, ¿de qué estará hablando él? Que hay que la gracia, que hay que entregarse, que hay que ser humilde. Dice, la lectura del día de hoy, por ejemplo, va una persona, le dicen que el joven rico, ¿no?, tiene plata. Agarra una persona que está allá lejos de la iglesia y dígale que porque él tiene la plata tiene que traer eso. Yo no voy para la iglesia. Si lo poquito que yo tengo me lo van a quitar, yo no voy a la iglesia. Entonces tiene que haber profetas que son personas que le enseñen al hermano cómo vivir su fe, cómo tener a Dios como copiloto, y después, en un proceso de crecimiento, dejará de bostezar en la misa, empezará a leer la Biblia, empezará a dejar su egoísmo, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos, igual que pasa con nosotros, tenemos que acompañarlo, tenemos que compartir la vida. Así se compartía el cristianismo. Por eso el cristianismo se decía que se compartía como una experiencia, no como una ametralladora bíblica. Miren, usted sabe, usted le va a hablar de Cristo a alguien y él no sabe nada de Cristo. Él ha visto películas, él ha escuchado hablar. Entonces usted le va a hablar de Cristo. No, que Cristo murió en la cruz, yo sé. Que Cristo resucitó, yo también sé. Que Cristo está en el cielo, sí. Que Cristo me puede ayudar, yo también sé. Tú eso lo sabes. ¿Qué novedad usted le va a dar? ¿Qué novedad usted le va a dar? Dígame, ¿qué le va a decir? Ah, no, que la Biblia dice tal cosa. Ah, ya vienes tú con tu Biblia. El ABC, la gente lo sabe. ¿Sabe cuál es la diferencia? La vivencia. ¿Y cómo le vamos a transmitir la vivencia? Tenemos que vivirla nosotros. Para cuando él me pregunte, ¿cómo tú haces? Yo pueda decir, bueno, tal vez no aplique a ti, pero yo hago así. Ah, sí, así que tú haces, sí. Así es que yo hago. ¿Ve? Pero si él nunca lo ha hecho, ¿qué va a decirle? Nada, yo no sé. Es vivir la vida, es encontrar el camino que camina con el Señor. Y ese es el profeta. Imagínese usted en su ambiente de amigos, trabajo y esto. Raza de víboras. ¿Quién los va a librar del castigo que viene preparado? Ya el hacha está puesta sobre la raíz y cualquier árbol que el Señor no tenga será cortado y lanzado al fuego. ¿Sabe lo que la gente va a hacer? No va a temblar, va a decir, yo tengo cansado y eso, hombre. Vaya adelante, hombre. Yo quiero resolver mis problemas, yo quiero que me ayuden con mi situación. Eso es la gente que vamos a encontrar en el mundo. La gente que va a encontrar en el mundo no es la gente que está esperando que usted diga un texto bíblico para decir, gloria a Dios, el Señor es maravilloso. Eso no es lo que va a pasar. Ese proceso, cuando Jesucristo, como profeta, le hablaba a los apóstoles, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? ¿Y qué hay para mí? Dice, nosotros hemos abandonado todo por ti. ¿Y qué hay para nosotros? Eso es ser profetas. Es aprender a llevarle la luz del Evangelio. Decía el Papa Francisco que a veces cuando nosotros evangelizamos queremos hablarle a la gente de la cruz sin hablarle de las bendiciones de Dios. Y es verdad. A veces el católico, la gente está en problemas
resígnese, hermano. Es la cruz de Cristo. Lleve su cruz con amor, bésela. Y dice, ¿qué? ¿Qué voy a besar yo? ¿Qué te pasa? Tú estás loco. Yo quiero salir de este problema. Entonces, eso de besar la cruz y amarla es como hablarle de álgebra a un niño de primaria. Ese es para la gente que está en secundaria. Nosotros no podemos estar hablándole al pueblo de Dios, a la gente que está alejado de Dios, de esto, porque no lo va a soportar. El último aspecto, que es el aspecto real. Dice que somos reyes. Ahora, esto de reyes tiene mucho que ver. Nosotros, nos guste o no, siempre tuvimos modelo. Cuando nosotros nos criaron, quien nos haya criado papá, mamá o abuelo, ¿sabe qué? Esas personas que nos criaron a nosotros son el modelo. Si a mi mamá, para mí, este es el modelo de mujer. Y mi papá, el modelo de hombre. Y eso es lo que yo me desarrollo. Y crezco de esa manera. Después, cuando crezco, tal vez algunos criterios de mi padre o mi madre yo puedo modificarlos. Pero en esencia yo creo que ese es el modelo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros tenemos que enfrentar o ver el modelo de rey, cuando nosotros hablamos de realeza, tenemos que saber que para lo que salta para nuestra mente es los reyes de la tierra. Usted ve en la Biblia que cuando el pueblo de Israel le dice al profeta Samuel, ¿por qué nosotros no tenemos un rey como los demás pueblos? El profeta Samuel le dijo, Israel no tiene rey, porque nuestro rey es el Señor. No, nosotros queremos tener un rey como los demás pueblos que salen al frente de ellos. Él fue y habló con Dios. Y Dios le dijo a Samuel, no te molestes, porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Ve, dile que yo voy a dar un rey, pero diles que cuando tenga un rey, no se quejen, porque ese le va a quitar las mejores mujeres, los mejores ganados, los mejores terrenos, los pondrá a trabajar y le pondrá impuestos para vivir él bien y mantener toda su corte, mantener el ejército. Entonces van a ser exprimidos por ese rey, pero ustedes quisieron un rey. Samuel fue y se lo dijo, y sabe cómo es el pueblo, ¿no? Ese pueblo de Israel es como el pueblo de Panamá. Le dijeron, sí, ya lo queremos de todas maneras. Bueno, y le pusieron el rey. Ese es el rey humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el que se nos metió a nosotros en todos los tuétanos. Que el rey no solo es poderoso, sino que manda, tiene lujos, nada está por encima de él y todo el mundo le sirve a él. Esa es la visión del rey y todo el mundo se le inclina. Ese es el rey. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que tenemos una dimensión real, inconscientemente se nos puede meter eso en la cabeza. Dice 1 Pedro 2:9, usted en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, ¿qué ocurre? Decimos que Jesucristo es rey. Pero cuando decimos que Jesucristo es rey, Jesucristo no es rey como lo de este mundo. Entonces lo primero que tenemos que nosotros es sacar de nuestra mentalidad que si nosotros queremos ser parte de esa raza real de reyes, tenemos que ser como el rey a quien nosotros somos parte, de la dinastía de la que nosotros somos. O sea que la realeza tenía dinastía. Bueno, si nosotros queremos ser de la dinastía de David y por lo tanto ser rey con Jesús o compartir su realeza, tenemos que ser rey como Jesús, no como Saúl, como el rey David, ninguno de esos. Tenemos que ser rey como Jesús.
Decía un predicador ahí, le decía a unas señoras, cuando ustedes se arreglen, arréglense bien, que sean bonitas, pero cuando usted se para al espejo, ¿a quién ve? ¿A la Virgen María o una reina de belleza? ¿A quién ve? Mírese al espejo, diga, aquí yo veo a la Virgen María. Dice, no, o yo veo a Miss Panamá. Entonces, esa distorsión es la que tenemos también los hombres y todo. Yo soy rey porque yo mando. Es que yo nací para mandar. No vamos a ser rey como Jesús. La dimensión real es ser rey como Jesús. Dice Jesús que mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Entonces partimos de ese principio. Nosotros tenemos una dinastía real, tenemos una dignidad, tenemos una belleza, tenemos una dignidad, pero al modelo de Cristo. Y eso nos pasa a los laicos y a los consagrados. Porque, ¿quién no ha visto un consagrado que anda por ahí como que me tienen que servir porque yo soy in persona Christi? ¿Vas a decir algo a mí? Yo soy sacerdote. Ahí vemos que confundió la realeza de Cristo con la realeza del mundo. Entonces, como a él le dijeron que él es persona Christi, aquí todos me sirven. Eso le pasa a los curas, a los obispos. El Papa Francisco lo dijo porque como él habla, dice, hay obispos que se creen más príncipes que pastores. Ay, ya la peste, esa palabra tuvo. Gracias a Dios lo dijo el Papa. Porque es verdad. Porque pensamos que la dignidad de Cristo se vive como la dignidad de los reyes de esta tierra. Y Jesucristo dijo, no, es que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces efectivamente yo hubiera nacido en un palacio, hubiera tenido un ejército, hubiera tenido plata, pero ese no es el reino de este mundo. Así que primero empecemos por ahí. Cuando decimos que somos reales, tenemos que tener, ¿cómo reinó Cristo? Reinó Cristo para servir y no ser servido. Marcos 10:45. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, ¿cómo nosotros comemos eso como laicos? Bueno, simple y sencillamente, aunque nosotros podemos tener la vocación de servir en la parroquia, de ser monaguillo, de atender en los manteles, de asistir a un comedor infantil, no necesariamente eso es solamente. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos da la oportunidad de en cada momento, en cada lugar, en cada instante de nuestra vida diaria, servir. Y ese servicio yo lo puedo ofrecer en rescate por una multitud. Entonces ya cumplo con mi misión sacerdotal, profética y real. Soy digno como Cristo es. Entonces, ¿qué ocurre? Es esa oportunidad de servir. Y adivinen que a veces Cristo nos va a mandar a servir gente que son desagradecidas. Esa es la oportunidad de ser sacerdote, profetas y reyes. Posiblemente ese que está ciego, que no se dio cuenta, no era el que el Señor quería que viera. Tal vez otro vio eso y eso lo convirtió a él. Ser sacerdotes, profetas y reyes va enganchado con nuestro bautismo y con nosotros mismos. Dice el Señor que hay que reinar totalmente contrario a los reyes de este mundo. Dice que hay que ser el último. Dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa le preguntaron ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y le dijo, el que quiere ser el primero debe ser el último de todos y el servidor de todos. Todos nosotros queremos ser importantes. Y quiere que le diga algo, eso es natural. Eso es normal. Es más, ese deseo lo puso Dios en nuestro corazón. El problema es que ese deseo Dios lo puso en el corazón para que nosotros aspiráramos a algo más grande que este mundo, algo más grande que esta creación, sino a Dios mismo. Pero vino el diablo y nos distorsionó el deseo y nos dice, es que para tú ser grande e importante, lo que tienes que ser es
apachurrar a los demás, pisotear a los demás. Entonces Jesucristo dice, no, ustedes son grandes y tienen que ser grandes, pero a mi modo. La pregunta es, pónganse a pensar, vamos a poner el ejemplo de la Virgen María, pues. ¿Qué importancia tuvo la Virgen María en el mundo? ¿Quién la conoció? ¿Qué gobernante qué partido dirigió? ¿Qué comunidad llevó adelante? Y sin embargo decimos nosotros hoy día que la Virgen María es la criatura más importante, más grande, por encima de todos los ángeles, y solo Dios está por encima de ella. Entonces pónganse a pensar qué méritos hizo para llegar a tal nivel de grandeza. San Francisco de Asís dicen que es el maestro seráfico, porque dice que está a nivel de los ángeles más elevados. ¿Qué hizo San Francisco de Asís para llegar a ese nivel? Ni siquiera fue sacerdote. San Francisco de Asís era un laico. Eso mucha gente no lo ve, porque como lo ve con el hábito, era un laico. Él ofreció su vida y hizo esto. Sirvió y llegó a un lugar grande. Entonces, sí, efectivamente queremos ser grandes. Si queremos ser grandes y queremos tener algo muy grande, tenemos que hacerlo al modo de Jesús, sirviendo a los demás. ¿Cómo se hace rey? Bueno, el rey de este mundo dice que él manda. Bueno, para ser real como Cristo hay que obedecer. Dice la palabra de Dios, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Santidad, otro aspecto de la realeza. Aquí viene lo que dice Jesús. ¿Cómo se vive esa santidad? Dice, si ustedes aman solamente a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Quiero que lo tengamos bien presente. Muchas personas, cuando oyen esto, se imaginan que es que tienen que ser amigos de todo el mundo. No, porque la misma Escritura dice que uno tiene que seleccionar a sus amigos. ¿Qué significa esto de amar a todo el mundo? Bueno, es básicamente no necesariamente tener sentimientos, es emplear mi voluntad, mi inteligencia para hacer el bien a todo el que yo pueda y no desearle el mal a nadie, porque recordemos que asimismo, como yo ofrezco mis sacrificios a Dios y eso sirve y edifica a la iglesia, mis malos deseos lo agarra el diablo y también lo usa para destruirme a mí y a los otros. Aquí hay una economía de la salvación. No crea que los buenos deseos van a Dios y los malos deseos se pierden por ahí. No, el enemigo lo agarra. Por eso es que él anda sembrando rencor en todas partes, porque cada vez que él siembra rencor y hay malos deseos, entonces amar a todos no es necesariamente tener sentimientos por todo, porque no podemos, no somos capaces, ni tampoco decir que somos amigos de todos. Es poder saber de que aunque esta persona no es mi amiga, o yo no la conozco, o ni siquiera me simpatiza, yo le hago el bien, le deseo el bien, hago todo lo que pueda por amor a Dios. Esa es la caridad cristiana. Nosotros no somos capaces de hacer otra cosa. Nosotros no podemos amar a todo el mundo. Con sentimiento me refiero, como amamos a los hijos, como amamos a la esposa, como amamos a los papás, no, eso no es lo que Jesús pide. Y una gran parte de la caridad es ofrecerse. Yo por ejemplo, voy a poner un ejercicio espiritual. Nosotros muchas veces, imaginémonos a la persona que más mal nos cae, o que nos ha hecho daño, pues, y digamos que no la podemos ver, pues. Pongamos ese ejemplo, esa persona, ahí está. Entonces, ¿cómo yo la puedo amar? Bueno, no le puedo hablar, pues no me puedo acercar, tampoco él me quiere ver tal vez. No puedo abrazarlo, mucho menos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué le parece si usted hace un ayuno por él? Dice, bueno, mira, esta persona, Señor, tú sabes
que a mí no me agrada, me hizo esto y esto y yo todavía tengo rencor contra él. Y tú sabes cómo está la cosa. Yo sé que tengo que hacer el bien incluso a los enemigos, así que este ayuno que yo voy a hacer, te lo ofrezco por él. Tú sabrás qué vas a hacer con él, pero yo te lo ofrezco por él. Ese es amar al otro, se lo ofrezco. Pero ¿sabe que el Señor le va a regresar a usted? Y no se lo cuento porque yo me lo supongo, se lo digo por experiencia. Cuando usted termine de orar por él, el Señor le va a quitar el rencor. No se va a dar cuenta ni por qué. El Señor lo va a sanar, porque esa es la redención de Cristo. Si nosotros somos capaces de romper, no los sentimientos, no la mala adversión que tenemos, sino romper a punta de voluntad y mostrar el amor, haciendo algo por el otro, a pesar nuestro, aunque no querramos, el Señor toma eso como una obra y nos sana. Y ese es el camino de ir demoliendo las paredes, demoliendo la enemistad. Y ya no va a ser como hace el mundo, la hipocresía, que veo al enemigo pero por dentro, ojalá se muera ese desgraciado que viene que riéndose conmigo. Así no funciona. Tenemos que hacer algo para que el Señor nos sane, porque nosotros no podemos. Entonces muchas veces se pide, amén, 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 pero no se explica cómo. Sin oración no podemos, sin sanación no podemos, sin ofrecimiento por el enemigo no podemos. Tenemos que orar por el enemigo, el Señor lo dijo, tenemos que ofrecer por el enemigo, tenemos que hacer eso por todo, por el que tenemos. A veces tenemos resentimiento con los hijos, con el papá, con la mamá, no tiene que ser con los enemigos, con la gente cercana. Entonces tenemos que hacer eso para que el Señor nos sane. De menos no nos va a sanar. En conclusión, hermanos, todos tenemos que mirar al espejo y tiene que gustarnos lo que vemos. ¿Estamos claros? Nadie debe mirar al espejo y decir, oye, qué cosa más fea. Todos tenemos que mirarnos al espejo y querernos. ¿Sabe por qué tenemos que querernos? No por un acto de vanidad, sino por un acto de amor a Dios. Porque ¿quién fue que nos hizo? Dios, con sus propias manos y con amor. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir que está feo, está bonito? El Señor me hizo y yo soy bello, porque el Señor me hizo. Y el Señor me ama así como yo estoy. No cuando tenía 20 años, no cuando tenía 25, sino siempre. Pero hay otro concepto de belleza que es importante, que debemos aprender, sobre todo en este tiempo de carnaval, que la gente dice que el lujo y la belleza y no sé qué. Dice 1 Pedro 3, del 3 al 4, digo como cierre, recuerden, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, y los reyes tienen que reinar y también tienen que ser elegantes. Ningún rey debe ser chabacano, debe ser una persona elegante. ¿Qué elegancia debe tener? Dice, hermanos y hermanas, que su elegancia no sea el adorno exterior. Consiste en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos. Que esa no sea su elegancia, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Eso dice la palabra. Entonces a veces queremos consejos de belleza. Bueno, ahí está. Ese es el consejo de la belleza. Y eso es lo que vale para Dios. Y eso es lo que vale para que nosotros seamos realmente elegantes. ¿Cuántas personas dice que quiere ser elegantes? Un compañero de trabajo una vez dice, solo una persona elegante reconoce a otro. Me dijo yo, wow, opa, solo una persona elegante reconoce a otro. Bueno, dice la palabra que la elegancia no sea de los adornos exteriores. Entonces, ¿cuál es la elegancia que debe distinguir a nosotros? Dice, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno.
¿Qué dice el letrero de allá al final, el grandote? Sara, ¿qué dice allá? El último letrero. La dulzura y la humildad son la base de la santidad. Por lo tanto, ¿cómo se conoce un espíritu, un cristiano elegante? La dulzura y la amabilidad. Cierro 2 minutos para terminar. El sentido, recordemos, profeta, sacerdote, profetas y reyes, siempre será todo esto que hemos hablado. Sin embargo, si usted quiere tener un termómetro así, rápido, bueno, cuando nosotros queremos hacer un examen rápido pero espiritual y saber si estamos altos en alguna cuestión, un examen rápido es esas 2 virtudes. Porque nadie puede ser amable realmente de verdad con los demás todo el tiempo si no tiene el Espíritu de Dios. Y nadie puede ser humilde de verdad si no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, a veces queremos saber cómo ando. Examínese. ¿Fui amable con los demás? ¿O lo mandé por un tubo a la primera que pude, oportunidad? Por la primera incomodidad. ¿Fui dulce con los demás? ¿Fui humilde o me sentí superior? Entonces ahí uno se da un examen rapidito de una cosa tan elemental, tan sencilla, y no tenemos amor por el prójimo y no tenemos paciencia. Entonces es una forma de rápido verificarnos. Y no se trata de desanimarse, rectificar y volver a la lucha. Vigilar, la próxima vez tengo que vigilarme más. Y cuando sienta esa impaciencia, cuando sienta esa molestia, cuando sienta esto, no. Señor, ayúdame, que yo tengo que luchar contra estas malas inclinaciones a reaccionar, a ser soberbio, a querer que las cosas sean como yo quiero. Tengo que volver a reaccionar. Entonces, eso es la batalla espiritual. Esa es la lucha. La gente cuando oye batalla espiritual, lo primero que se imagina es que el cachudo, va a estar el diablo por ahí y tengo que pelear con el diablo. No, es contra nosotros mismos. El diablo no nos va a tocar, nosotros estamos en gracia, él no nos va a tocar, es lo que nos va a pullar. Es como el amigo que te puya y dice, no seas pendejo, no te dejes, dale. Él es el que te va a pullar, pero él no va a hacer más nada. Entonces nuestra batalla es contra nuestras malas inclinaciones para no caer en esa tentación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.